Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy va a ser muy breve, sinceramente, y hoy simple y llanamente les voy a leer un texto que tenía pendiente, que escribí hace ya varios días sobre el tema de la Odisea, y que bueno, les voy a leer a continuación, y que bueno, una vez que lo lea, pues se darán cuenta de básicamente lo que critico, y que de hecho ya estaba el texto publicado en el mismo análisis anterior que había realizado de la Odisea, ¿no? Cuando puse Troya es Gaza, en este sentido de la alusión que se hace para mi gusto evidente. Y bueno, insisto, procedo entonces a leerles mi texto que publiqué por ahí hace ya algunos días. Creo que lo publiqué el 21 de julio, si no mal recuerdo, pero no lo había leído acá. Entonces no lo quería dejar de pasar. No lo quería dejar pasar. Ahí les va. Esa pretenciosa idea de creer que el arte debe complacer a todo mundo, a todos los gustos y a todas las audiencias. Esa errónea idea de ir poniendo condiciones, restricciones, jaulas y peros a la creación artística, cuando la creación debe ser libre y no debe estar sometida a los caprichos de los críticos de arte, de los cinéfilos mamadores, literatos mamadores y mamadores de todo tipo y toda clase. Por supuesto, todos ellos inmamables, que claramente nunca han creado nada y nunca han sido artistas, nunca han creado nada en sus vidas. Porque la vida de un crítico es sencilla, lo dice la misma película de Ratatouille, porque arriesgan poco y critican todo, porque arriesgan poco y lo critican todo, sin crear nada. A estas alturas es sorprendente que siga esa crítica típica clásica comparando el libro, el libro con la película, o la película con el libro, para saber si es mejor el libro o la película. Que se entienda lo simple. Un libro es para leerse, una película para verse. Son dos experiencias distintas. No implica que una cosa sea mejor que la otra, son aproximaciones distintas y cada una se puede apreciar y valorar desde sus distintas perspectivas. Christopher Nolan a estas alturas no necesita probar nada a nadie. Nolan es un extraordinario director y en cada trabajo él ofrece al mundo su visión, una visión profunda, revolucionaria, que siempre es valiosa e interesante y genera un entorno cultural importante, un debate cultural importante. Y la visión de Nolan no tiene por qué coincidir con tu visión, pero hay quienes creen entonces que como no coincide con su visión específica de lo que ellos quieren ver exactamente en su película, entonces la descalifican. Si quieres ver una película tal y como la quieres e imaginas, entonces haz tu propia película. Ahí está el ejemplo del psycho ridículo de Musk, me refiero al Mosco, a Elon Musk, que quiere hacer la Odisea con Grok, porque para Musk, en su brutal desconexión humana, todo lo arreglan los robots. El artista hace su arte a partir de lo que visualiza y de lo que le nace, y eso está por encima del ruido que generan todos aquellos que ni siquiera entienden de qué trata el arte. El arte no es una visión monopólica de las cosas, es una diversidad de miradas y visiones humanas, espirituales, que no tienen por qué ajustarse a tu criterio, a tu juicio ni a tu gusto para hacer arte. Ojalá las audiencias vayan entendiendo, digiriendo, transformando y disfrutando más el arte,
en lugar de criticar de manera infantil cada detalle, hacer berrinche de todo lo que no les gusta y linchar tanto a la obra como al artista. Artistas que sí se exponen y exponen el cuero a diferencia de los críticos cucaracheros que solo se esconden. Artistas son los que sí se arriesgan y ponen la mente y el alma para hacer arte, y asumen los riesgos y las tormentas porque entienden perfectamente que el camino del artista es toda una odisea, llena de claroscuros que nadie conoce y que nadie respeta. Este fue mi texto, evidentemente enmarcado en la obra reciente de Christopher Nolan, que fue esta gran película de la Odisea, desde su perspectiva, desde su visión, que como explico aquí, pues la realidad de las cosas es que no le puedes dar gusto a todo mundo, gusto a todos, porque pues el arte no es monedita de oro, pues. Si no te gusta, pues no lo veas. Es así de simple, no te compliques la vida, ¿no? O sea, si te genera alergia el arte, pues no consumas ese tipo de arte o cámbiale o consume lo que sí te gusta y deja de complicarte. Pero insisto, en estos tiempos, sobre todo, parece que hay un deporte, ¿no? De los mamadores, opinadores, que les encanta estar tirando tierra y mierda a lo que se les cruce y a lo que se les antoje. Pero son estos, insisto, ¿no? Críticos cucaracheros que pues en su vida han llegado a producir nada y mucho menos arte. Eh, por eso cito incluso y hago referencia a la película de Ratatouille, ahí mismo está esta gran escena, clásica escena. Pero también, y no lo menciono en la película y por eso menciono este término de cucaracheros, ¿no? Críticos cucaracheros, haciendo una alusión indirecta a la película Babylon en una escena donde está Brad Pitt de alguna manera discutiendo con una editora o crítica de arte, no recuerdo exactamente qué era, pero donde él mismo dice, pues ustedes son cucarachas básicamente, ¿no? O sea, son los cucarachas de la casa. Y hasta ella misma lo reconoce, que sí, que así se maneja esa industria, ¿no? De críticos ultramamadores que viven y sobreviven de estar criticando a los artistas, lo cual, para mi gusto, siempre han sido, pues, unos parias, ¿no? Unos parásitos que pues de esta manera mediocre y vergonzosa terminan encontrando una forma de vida, lo cual me parece trágico, lamentable, mediocre, grotesco, repugnante, porque hay artistas que, insisto, en el arte sí dejan su vida, al punto en que han llegado a dar su vida por el arte. Y artistas que, por cierto, han sido muy afectados también por estas críticas de estos entornos. Hace algunos días estaba yo hablando del caso de Amy Winehouse, cómo este entorno de la crítica empezó a afectarla evidentemente, al punto que por supuesto al artista le pueden llegar a generar un daño que no alcanzan a concebir estos críticos cucaracheros que se les hace fácil desde la comunidad de su casa, desde la comodidad de su sofá, desde la comodidad de su escritorio, tirar toda la mierda que se les antoja en contra del artista, porque insisto, para ellos es fácil porque no arriesgan absolutamente nada, al punto en que incluso muchas de estas críticas lo hacen y las hacen de manera anónima por si fuese poco. Por si fuesen poco animañas y condición de cucarachas la que tienen, todavía son tan cucarachas que ni siquiera son lo suficientemente valientes para dar la cara, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Este entorno que se genera del crítico que sale del bote de la basura y empieza a tirar su mierda contra el artista sin entender las implicaciones, ¿no? Y las consecuencias que eso genera para el arte y para el propio artista y los artistas en general. Porque como yo decía acá, se critica mucho pero se entiende poco lo que tiene que ver con el proceso del arte, la creación, el proceso creativo, perdón. Entonces, bueno, eso fue el texto que yo redacto en este sentido de pues estos críticos cucaracheros que yo creo que así le voy a titular el día de hoy.
Y justo vine a leer esto porque ya se me había olvidado leerlo, pero justo lo leí porque hace algunas horas me apareció un post donde aparecía el propio Nolan de alguna manera haciendo ciertas réplicas a las críticas, lo cual me parece importante, interesante y necesario que lo haga, y además viniendo de Nolan. Entonces les voy a leer este post de Cine Excepción, que lo postearon hace 5 horas. Hoy, por cierto, estamos estrenando mes, 1 de agosto. Entonces dice acá, Christopher Nolan habló sobre una de las críticas más comunes que recibe de Odyssey, y de paso aprovechó para tirarle una pedrada a los que se creen críticos en Internet. En una entrevista reciente, Nolan dijo que uno de los mayores problemas de la crítica amateur es creer que por reconocer un recurso narrativo o un cliché, automáticamente la historia deja de ser buena. Y no es así. Esto fue lo que dijo. Ese es un problema muy grande de la crítica de cine, o de la crítica sobre cómo se cuentan historias en general. El simple hecho de que puedas identificar el recurso que está usado o que está usando una historia no significa que ese recurso deje de funcionar. Hoy mucha gente cree que como ya entendió por qué una historia le provocó cierta emoción, entonces automáticamente concluye que no funcionó, y así no es como funciona contar historias. Cuando hablo de crítica de cine me refiero más a la crítica amateur que a la profesional. Hay quienes sienten que como ya descubrieron el truco o identificaron el mecanismo, eso por sí solo ya invalida la historia. Y sí, habrá casos donde eso aplique. El lenguaje del cine evoluciona constantemente por ese tipo de cosas. Pero nosotros como cineastas también usamos ese lenguaje que todos ya compartimos. Le dio al punto, ahora sí que le dio al talón de Aquiles Christopher Nolan. Totalmente. Vamos, yo siempre aquí lo he defendido y he argumentado que Nolan es un genio. Tal cual. Coincido por completo. Y es que continúo con el texto. Y es que la Odisea fue escrita hace casi 3000 años. Obviamente un montón de historias modernas le han copiado o se han inspirado en ella. Un chingo de los arquetipos, estructuras y recursos narrativos que hoy vemos en películas, series, videojuegos y prácticamente cualquier historia salieron de ahí. Así que si alguien al ver la Odisea dijo, nah, eso ya lo he visto 1000 veces, pues sí, güey, obviamente. Los humanos llevamos 3000 años dándole vueltas a elementos de esa misma historia, porque siguen funcionando y los seguirán haciendo miles de años más. Pues qué más les digo. Aquí lo que parece que algunos no entienden, ya no sé si son neonatos recién nacidos que apenas van llegando al mundo, o ya llevan rato acá y nomás no han aprendido nada. Para el caso vienen siendo lo mismo, porque así les denomino incluso aunque tengan 50 años, pero si en 50 años no has aprendido nada, mijo, pues es como si estuvieras llegando y como si fueras un neonato recién nacido, insisto, y por eso les llamo neonatos, ¿no? A ver, hay verdades que perduran. En algún momento voy a tocar este tema de manera un tanto más filosófica, pero hay que entender esto. El mundo no empieza cuando tú naciste, el mundo no empieza cuando tú naces, el mundo no empezó cuando tú naciste. Cuando tú naciste ya había historia y ya había bastante historia que contar y bastante humanidad detrás que simplemente nos dejó, más allá de sus huesos que están debajo de la tierra, probablemente un legado civilizatorio, un legado cultural. Así que bienvenido al mundo, amigo, y vete actualizando. Tal vez puede que ni con inteligencia artificial puedas llegar a entender que hay mucho acervo cultural detrás. Tan así que hasta la inteligencia artificial ha llevado tiempo en alimentarla, en dotarle de todo. Incluso hoy mismo están, y ya se está hablando, eso será otro tema próximamente, destruyendo libros, y si no destruyendo libros, pues al menos tenemos claro que la inteligencia artificial los está prácticamente consumiendo sin permiso. Incluso voy a aprovechar a leerles
un texto que me parece ad hoc, no me parece que esté equivocado y que de hecho subí en la tarde de hoy. Lo que quiero decir antes de ir al texto es que básicamente ya había mundo antes de ustedes y que ustedes tienen que poco a poco pues ir tratando de ponerse a corriente con ese mundo, que por cierto hoy cada vez va a ser un poco más difícil porque hay quienes están tratando de impedir que ustedes sepan qué fue lo que hubo antes. Antes los libros estaban ahí precisamente para pues ser un referente de que hubo civilización, de que hubo historia, de que hubo cultura. Hoy se está complicando porque hay quienes no quieren que ustedes sepan que hubo un pasado, porque están tratando de reescribir la historia, por no decir manipular la historia, para contar exactamente la versión que a ellos les conviene más. Así que vayan entendiendo, insisto, que pues el mundo no se inventó. Cuando ustedes nacieron, cuando ustedes nacieron ya había mundo. Y dentro de este mundo pues hay evidentemente clásicos, hay ciertos ejes fundacionales o fundamentales de las culturas civilizatorias. Y evidentemente la Ilíada y la Odisea en esta épica griega pues conforman pues no solo una épica griega sino una influencia importante en lo que después se terminó desarrollando como la cultura occidental. Así que pues váyanse poniendo al corriente un poco de lo que insisto, tal vez ustedes no alcancen a entender que hay cosas que perduran en el tiempo y que ustedes creen que se están inventando apenas una película porque creen que el mundo empezó el día de ayer, ¿no? A ver, no, hay cosas que llevan aquí existiendo mucho tiempo antes de que ustedes nacieran. Y eso es lo que hay que entender y es lo que voy a analizar en próximos días. Por más que sean tiempos supuestamente tecnológicos, con inteligencias artificiales, realidades virtuales, con viajes a Marte, por más que exista eso, hay que entender cuestiones anteriores y esenciales. Hay que entender por momentos y volver a lo básico, volver a nuestra propia esencia como humanos, que estamos perdiendo claramente a una gran velocidad porque le estamos dando prioridad a las tecnologías artificiales, frías, a estas desconexiones que precisamente hacen no solo que nos desconectemos entre humano con humano, sino que nos desconectemos de nuestra propia humanidad, nosotros mismos. Cada uno de nosotros se está desconectando de sí mismo y de su propia humanidad. Entonces es importante entender dentro de esta humanidad que a lo largo de esta historia que llevamos como humanidad, que tampoco es tan extensa, sobre todo si tomamos otros referentes, ¿no? No podemos compararnos con la edad de los planetas, por supuesto, tenemos que tomar otros criterios, pero vamos a decir que no es extensa nuestra historia, pero de alguna manera, al menos para nosotros, evidentemente ha sido significativa, así como tal vez para los dinosaurios fue significativo su periodo, pues para los humanos, evidentemente, este corto periodo relativamente que hemos estado existiendo, hemos creado cosas, culturas, civilizaciones, lenguajes, formas de comunicarnos, formas de viajar, formas de emigrar, formas de habitar, formas de existir. Lo que quiero decir es que durante toda esta historia y durante nuestro paso y nuestro tránsito a lo largo del tiempo y del espacio, en nuestra propia existencia humana, hay verdades que perduran, hay cosas que se esfuman, ¿no? Cosas superficiales, modas. Hoy se puede ver muy claramente, ¿no? Más en estos tiempos de la inmediatez, hay cosas que se desechan y al otro día hay nuevas cosas y esta basura que parece que eh, sale y se desecha y así continuamente, ¿no? En un proceso parece ser interminable de cuestiones superficiales, ¿no? Un día se pone de moda una cosa, al otro día otra, un día estamos hablando de un tema, al otro día de otro. Un día se ponen de moda los ovnis, al otro día los fantasmas, al otro día los Terians. Y de momento no quiero especificar con el tema de cuáles de estas cosas son propaganda. Lo que quiero decir es que este reciclaje de basura por momentos de lo superficial, de lo superfluo, hace que por momentos uno pierda
el foco de dónde está lo verdaderamente relevante. Hay quienes discuten el concepto de naturaleza humana. Yo lo ocupo a menudo y no por ello quiere decir que lo acepte del todo o que lo niegue del todo. Al final, incluso también depende desde qué perspectiva tomamos el concepto de naturaleza humana, porque se puede tomar desde la biología y tendrá cierto fundamento, o se puede tomar desde la sociología o de la antropología y tal vez haya más debate, pero habrá quien también trate de fundamentarlo. Me gusta usar ese concepto en mi caso porque creo que puede englobar precisamente muchas cosas y precisamente de manera casi interdisciplinaria o multidisciplinaria para entender que al final sí, el humano se comporta de ciertas maneras. Obviamente hay contextos históricos, sociales, políticos, económicos, culturales en general, que influyen construcciones sociales, lo que luego le llaman en ciencias sociales el constructo social. Claro, todo eso existe, pero precisamente esa generación es humana, ¿no? Y hay cosas que permanecen, insisto. Dentro de esta manera de comportarnos como humanos, parece que por momentos hay cosas que se parecen o se repiten o permanecen. Eso también explica, desde mi punto de vista, muchas veces por qué incluso a veces decimos que la historia se repite, y si no se repite, al menos se parece. Hay autores que dicen que la historia rima, ¿no? Entonces, si tal vez no sea exactamente la misma cosa, porque va a ser en otro espacio y en otro momento, en otro tiempo, sí hay factores en común, denominadores en común, ciertas cosas compartidas. Y eso es lo que por momentos siento que explica así, a grandes rasgos, lo que a veces se termina denominando la naturaleza humana desde mi punto de vista. Porque no importa si hablamos de qué humanos, al final, incluso si vamos hasta los primeros habitantes humanos, seguramente tendremos cuestiones compartidas con estos humanos que habitamos al día de hoy y que estamos probablemente en peligro de extinción o en vías de estar en peligro de extinción por todos los daños que hacemos al planeta y hasta nosotros mismos, ¿no? En esta especie de autodestrucción de nuestra propia especie y la falta de conciencia evidentemente que nos ha llevado a ese punto. Lo que quiero decir es que no pensemos que simplemente las tecnologías hacen que nos diferenciemos por completo de los humanos de ahora a los humanos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Francesa, los habitantes de Egipto, los vikingos, los mexicas, los primeros habitantes humanos que empezaron a ser nómadas. Al final te podrás dar cuenta que sí cambian muchas cosas, pero también hay cosas que compartimos en toda esta historia y en toda esta existencia humana. En ese sentido creo que hay cosas que permanecen, hay verdades profundas que han llegado a entenderse mucho tiempo atrás. Cuando hablamos de la Odisea, de la Ilíada, la Odisea, hay enseñanzas, así como habrá quien encuentre enseñanzas en la Biblia, en estas religiones abrámicas que cada una tiene con sus, yo les llamo cuentos sagrados, ellos consideran que son pues libros sagrados como las últimas y primeras verdades que existen, pero pues no todos precisamente, y hay que entender que también aunque no queramos, esas influencias, incluso hasta los ateos, nos terminan afectando, porque las culturas se van definiendo muchas veces con respecto a esos libros, más allá de si un ateo cree en ellos o no. Gran parte de las culturas civilizatorias de esto llamado Occidente, this so-called Western world, ¿no? Esto no sé si llamado o mal llamado porque ya no sabemos exactamente a qué se refiere, whatever that means. Este mundo occidental que evidentemente pareciera que está en decadencia hasta en términos conceptuales, porque ya no sabemos exactamente a qué se refiere, pues evidentemente se argumenta que se construyeron desde ciertas bases filosóficas, ¿no? Vamos a llamarle hasta torales, donde hay influencia de religiones abrámicas evidentemente, ¿no? La influencia del judaísmo y el cristianismo en esta creación de la llamada cultura occidental, así como, insisto, todo lo que pasó en este mundo grecolatino. Es por eso que libros
como estos, no solo la Biblia, hablo de la Ilíada y la Odisea, o incluso libros como Meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Que para mi gusto y desde mi punto, sobre todo personal, pues es importante ese libro. Vendría siendo como mi propia Biblia, ¿no? En mi caso. Hay que entender que son ejes en los cuales influyen en la cultura y en las civilizaciones, ¿no? Así como el Ramayana en el hinduismo, y así nos podemos ir, ¿no? El Mahabharata y todo, o sea, esa es la cuestión que hay que entender. El Popol Vuh, ¿no? En la cultura maya, hay que entender que hay libros que influyen y tienen influencia que perdura a lo largo de las décadas y que afortunadamente hasta hoy, que están empezando a estar en riesgo, los libros se consideran precisamente como algo sagrado, ¿no? Por eso es que cada destrucción de templos o de bibliotecas donde hubiesen libros, cualquier lugar donde se destruyeran libros, pues es, y creo que teníamos ya al menos ese mínimo acuerdo humano de que era un crimen imperdonable, ¿no? Porque era un crimen contra la humanidad. Hoy parece que estamos en ese riesgo donde hay quienes ya no quieren considerar que eso sea un crimen. Y con eso voy a cerrar el día de hoy. Pero es lo que hay que entender, ¿no? Acá el mensaje esencial que quiero dar es que hay verdades humanas más allá del tiempo en que existamos y vivamos, más allá de las diferencias entre el espacio y el tiempo, más allá de las formas y los fondos, más allá de las tecnologías, hay verdades que permanecen a lo largo del tiempo, que perduran. Y muchas de esas rodean parte de nuestro comportamiento humano o nuestra naturaleza humana, cuando hablamos de cosas que nos identifican sin importar en qué tiempos o en qué civilización estemos. Al final incluso podemos darnos cuenta que no somos tan diferentes cuando quitamos barreras de lenguaje, de patrias, banderas, de nacionalismos, de orígenes étnicos, nos damos cuenta de religiones, nos damos cuenta que todas esas cosas terminan por momentos separándonos, en lugar de entender que compartimos más de lo que nos distingue. Compartimos amores, pasiones, compartimos fobias y filias, compartimos eh, amores y miedos, compartimos impulsos, compartimos errores, compartimos pecados en muchas ocasiones también. Más allá de cuál sean tus dioses, más allá de cuál sea tu Dios, el humano se parece. Y es algo que espiritualmente muchos no están entendiendo o al menos preparados para entender. Y es lo que nos aleja de una unidad. Por eso es que también muchas veces uno tiene que hablar con respecto a más o menos en qué nivel está cada quien. Y la realidad es que cuando hablamos de humanidad en su conjunto, desafortunadamente no podemos hablar del todo en términos espirituales porque la gran mayoría de las personas en el mundo no está en ese nivel espiritual para entender la unidad. Y es por eso que la política y otros temas que generan y suelen generar divisiones son los que sí tienen éxito. Se habla más de política que de espiritualidad en el mundo. Y ya no hablar de espiritualidad, sino practicar la espiritualidad, que por cierto, hay muchos doble morales o incongruentes que hablan mucho de espiritualidad pero nunca la practican, así como está el religioso que se la pasa rezando pero nunca eh, pues practicando su religión. Son creyentes pero no practicantes. Y en ese sentido son incongruentes, como una gran cantidad de personas en el mundo que al final, por eso es que, insisto, la humanidad en su mayoría está tan alejada de la espiritualidad. Incluso, podría estar la humanidad muy cercana de las religiones, pero en ese mismo sentido, muy alejada de la espiritualidad. O sea, tú puedes encontrar una persona que está sumamente cercana a su religión, pero sumamente alejada de la verdadera espiritualidad. Así que por eso es que hay ciertas cosas, ¿no?, que hacen que la humanidad
dentro de esto que yo digo que nos parecemos o repetimos historias, a lo largo del tiempo terminamos repitiendo errores, ¿no? La propia película de Nolan en la Odisea termina más o menos con eso. En esta parafraseo que hago donde dice más o menos que al final nuestros errores serán olvidados. Y es cierto, y ya lo he estado explicando en análisis anteriores que hice de la propia película y de la Odisea. Al final el problema es este Alzheimer, es esta desmemoria humana, esta desmemoria de la humanidad, que simplemente olvida lo que hizo, olvida sus errores y los vuelve a cometer. Porque aquí la única lección de historia, que parece que es la única que existe, es que el humano no aprende de su propia historia. Aunque sepamos las máximas de que hay que aprender nuestra historia para no volver a repetirla, todos conocen esa frase o la gran mayoría porque ya se ha vuelto prácticamente un cliché. Pero al final del día lo único que existe en el hecho es que el humano no termina de aprender de su historia y el humano se vuelve a equivocar cometiendo los mismos errores en su propia historia. El punto es que el humano no aprende de la historia, ni de su propia historia. Y no hablo solo en términos humanitarios globales, hablo incluso de tu propia historia personal. Cuando tú haces ejercicios en este sentido, te puedes dar cuenta que uno puede estar cometiendo una y otra vez el mismo error en este patrón casi histórico, literalmente, personal, tropezando con la misma piedra, hasta hay canciones, y no terminas de aprender. Ahora imagínense eso extrapolado, vamos a extrapolarlo y proyectarlo a toda la humanidad. Y pasa más o menos lo mismo. Podremos tener patrones históricos, cometer errores históricos y ya al punto en que se vuelven patrones y no terminamos de aprender. Y por eso tenemos una guerra y otra guerra y otra guerra y la humanidad, insisto, en esta constante, además no solo de que olvida y no aprende, sino de que no genera nunca una conciencia. Ese yo diría es lo que realmente nos va a terminar condenando al final. O sea, la humanidad tan alejada de la conciencia, de la propia conciencia humana y de que nunca haya sido capaz la humanidad de generar una conciencia humana, ¿no? Una conciencia colectiva, una conciencia en colectividad, en comunidad. Y sí hay casos de personas que han generado conciencia, pero desafortunadamente son excepciones, son las menos, son casos aislados prácticamente, y la gran mayoría pues son borregadas, fanaticadas, que apoyan grupos políticos, grupos religiosos, y por eso siempre yo he sido un gran crítico del fanatismo, así como de la ignorancia, porque al final estas cosas son las que nos llevan a la ceguera, al precipicio y nos alejan de poder generar una conciencia como humanidad. Termino entonces lo de Nolan, es entendible, su respuesta es muy precisa y hay que entender, insisto, que hay verdades que permanecen. Nolan nos está hablando de esas verdades en su película, ¿no? Por eso, y como también estaba bien explicado en este texto, van a pasar los años, han pasado miles de años y sigue siendo vigente hablar de la Odisea o de la Ilíada, así como ya di otro par de ejemplos. Podremos hablar del Ramayana, del Popol Vuh, de Meditaciones, y de Don Quijote mismo, y seguirán siendo obras vigentes porque justamente le dan al talón de Aquiles de nuestra naturaleza humana, de nuestra forma de ser a lo largo del tiempo y del espacio como humanos. Cuando el Quijote habla con Sancho, así como en este caso cuando hablamos de mitología griega, hay muchas enseñanzas, y en muchos otros casos, por supuesto, pero por eso son estas obras que perduran a lo largo del tiempo, ¿no? Que pasan precisamente a la posteridad y que son capaces de ser reinterpretadas a lo largo de este tiempo por miles de otras personas y dar sus miles de diversas y diferentes y únicas visiones y opiniones y perspectivas de estas obras. Por eso es importante que Nolan traiga esto, más en tiempos de inteligencia artificial, donde si Nolan no trae la Odisea, nadie se hubiera molestado en estar hablando de la Odisea. Porque hoy el gran problema es que nadie lee. Todos están ahí
con la inteligencia artificial obsesionados y esclavizados, chatGPTeando todo, pero bien alejados de tomar un libro. Hoy los libros los están quemando, los están triturando, los están... Bueno, el otro día estaba viendo un video donde estaban cortando como el lomo del libro. Híjole, sentía que me estaban cortando un dedo. Pero bueno, entonces esto es lo importante, quedarnos con obras y con verdades que permanecen a lo largo del tiempo y que explican en gran medida a nuestra humanidad y a nuestra propia humanidad. Esa es, digamos, la enseñanza de hoy. Además de, por supuesto, criticar, pues estos dos neuronas cucaracheros que, insisto, pues no les da para más. Voy a leer esto último y con esto nos vamos y próximamente haré un comentario al respecto. Esto lo subí, de todas maneras acá voy a dejar el link. Esto es un texto de Fernando Narváez. Dice, no sorprende que la gente no entienda que existe una relación entre empresas de IA comprando libros para destruirlos, la normalización del anti-intelectualismo y el auge del fascismo. Para ser capaz de ver esa relación tendrías que haber leído los libros que están destruyendo. Esta tendencia del capitalismo a destruir por destruir le explica el mismo Marx, ese que dicen que está rebasado. Primero te dicen que leer es privilegio y que no te preocupes por la pérdida de tu capacidad para usar el lenguaje. Luego destruyen sistemáticamente los libros que te daban esa capacidad, porque saben que no vas a echarla de menos. Después de todo, la burguesía sabe que en el mundo hacia el que vamos, tu clase no necesita pensar. Lo interesante es que la sociedad ya no interpreta la destrucción de un libro como la interpretaba hace 20 o 30 años, es parte de lo que estaba yo comentando. Lo cual coincido con él, es un gran riesgo. Hoy hay que explicar, como si fuera algo raro, que hubo una época en la que destruir un libro era una transgresión imperdonable, un síntoma de barbarie e irracionalismo. Para mí no hay para mí no hay ninguna diferencia si los fascistas están quemando los libros en las calles o si los están destruyendo para alimentar la IA. En todo caso es peor, porque ahora es una destrucción sistemática, eficiente y justificada en nombre del progreso. Lo primero que pensé fue, ¿por qué la gente no está más enojada por esto? Es imposible escuchar la noticia y no pensar inmediatamente en Fahrenheit. Perdón, se me cerró aquí el texto. Es imposible escuchar la noticia y no pensar inmediatamente en Fahrenheit 451. Luego me acordé de que vi un post este mismo año de un tipo que decía que Fahrenheit 451 es un libro para mamadores que creen que los libros te hacen superior. 2 más 2, mijo. 2 más 2. Muy bien. Pues de acuerdo con este post, como ya lo decía, si no mal recuerdo, el propio Bertrand Russell, primero fascinan a los tontos y luego amordazan a los inteligentes. Así es como llega el fascismo, tal cual sus palabras. Híjole, pues sí, son tiempos muy complicados verdaderamente. Y son tiempos donde, como ya aquí el texto lo explica bien, eh, pues al parecer destruir libros ahora no le afecta a nadie, ¿no? Porque todos están bien entretenidos con sus celulares y próximamente en una de esas les van a empezar a poner caretas de realidad virtual para que ya sus ojos estén todo el tiempo viendo un celular y una pantalla. Porque por ahí dice Mark Zuckerberg que según ya llegó a su fin la era de los smartphones. Eso me preocupa más todavía porque ahora a ver con qué nos salen, ¿no? Eh, ya de por sí han estado intentando, ¿no? El uso de estas gafas de Ray-Ban con Meta y demás, como que son sus prototipos. Pero bueno, terminando con algún comentario acá del texto del libro y de la destrucción de libros, quiero solamente agregar que, bueno, el siguiente análisis por fin ya va a ser, ahora sí, culpa mía, mea culpa, de verdad, mala mía, me tardé más de lo debido. Desde hace bastante estoy diciendo que voy a hacer el análisis de el documental de Social Dilemma, ¿no? De Netflix. Ya es el siguiente, ya no hay más, ya no hay mundial en medio. Ahora sí, va a ser
siguiente análisis, y luego de ese viene Aldous Huxley versus George Orwell, que va a ser más o menos como tratar de complementar sus teorías y cómo explican el presente. Y el siguiente va a ser hablar de The Man in the High Castle, que también tiene rato que lo vengo ahí posponiendo. Ya por fin lo voy a tocar, y parte del análisis voy a comentar precisamente este tema de los libros. Por ahí en una escena, en algún capítulo de la serie, aparece precisamente como la Biblia, si no mal recuerdo, estaba prohibida. Entonces, y cómo la Biblia se veía casi casi como algo ilegal, ¿no? O sea, que nadie podía llegar a leerlo. Obviamente esto desde la perspectiva que ya sabemos de quién. Pero sí es interesante porque al final los libros, creo que hay hasta una frase por ahí, no sé de quién, que decía, ¿cómo podemos arreglar y curar la falta de lectura en la humanidad? Pues con eso que le encanta al humano todo lo prohibido, pues yo creo que lo más inteligente sería empezar a prohibir los libros. Hoy estamos en un punto tan trágico que ni prohibiéndolos, porque hoy mismo ya no solo lo están prohibiendo, los están destruyendo, pues la gente se alcanza a interesar en los libros, lo cual sí me parece verdaderamente, yo diría como el moño negro final de nuestra, que demuestra nuestra propia decadencia como humanidad. Ya ni hablar de unos Salinas Pliego que por ahí se dedicaron a quemar libros de texto, por más que no le gustaran, los libros no se queman, mijo. Nada más que como tú nunca has leído un libro, nunca se te ha ocurrido tomar un libro, tus empleados evidentemente se ven sumamente carentes de leer un libro, basta ver Ventaneando o cualquiera de tus noticieros, pues te das cuenta que pues a estos tipos lo menos que les interesa son los libros. Entonces, ojalá entendamos que destruir libros es el peor camino posible para la humanidad. Creo que ya es tarde porque la inteligencia artificial vino a imponerse incluso por encima de los libros, lo cual es verdaderamente lamentable. Y bueno, ahora sí que ni hablar. Estos son los tiempos en los que estamos, bastante trágicos y de bastante decadencia en la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ya de esto estaremos comentando. Ya quedé, entonces cerramos el trato. Siguiente análisis va a ser Social Dilemma, el documental. Siguiente, Orwell Huxley. Y siguiente, The Men in the High Castle, por fin. Todo esto, estos tres siguientes yo diría son de los más importantes. Ya para empezar a hablar de cosas más relevantes que nos distrajemos, ¿cómo se dice? Ya no me acuerdo cómo se conjuga. Nos distrajimos. A ver, no puedo perdonarme esa. La conjugación es... Sí, está bien, nos distrajimos. Distrajisteis. Pero esa es la segunda persona. Sí, nos distrajimos. Ya andaba dudando de mi conjugación. Nos distrajimos un rato con el tema del mundial. Y... pues ya, creo que es momento de retomar. Por cierto, a partir de ahora en adelante voy a... creo que una parte ya importante, ¿no?, del contenido que hemos estado revisando, pues afortunadamente creo que ya llevamos una parte muy importante en términos geopolíticos, políticos. Ya no voy a repetir tantas cosas, sinceramente, lo que ya quedó ahí, pues quedó ahí y se los dejo. Ya lo demás voy a dar por sentado porque ahí está, que pues ya lo entienden, porque al menos aquí ya lo tocamos. Entonces, vamos a pasar allá, yo diría así, a temas más relevantes en los próximos días, semanas y meses. Cambiar un poco de temas, ¿no? Aquí creo que ya se ha diagnosticado de sobremanera la situación actual, el estatus geopolítico global, el nacional, el regional, el continental. Son tiempos difíciles, pues, ¿no? Entonces, por un momento creo que ya vamos a empezar a cambiar de tema. Al final, esto ya creo que ya hasta lo sobrediagnostiqué demasiado. Así que vamos a empezar a tomar otras aristas, sin salirnos tanto, pero sí tomando otras aristas, ¿no? Para que sea todavía más interesante
y desde mi punto de vista más enriquecedor los temas que estemos tocando de la forma que los estemos tocando, ¿no? Así que bueno, pues ya quedamos. Así van a ser los siguientes análisis y estos tres son los siguientes particularmente que ya mencioné. Hasta aquí el día de hoy y bueno, espero que haya sido de su interés, ¿no? El tema que hoy surgió, todo a partir de la película de Nolan y también de la importancia de los libros. Muchas gracias.